Este es el documental de la televisión soviética sobre la misión Luna 24, que es la que nos vamos a referir ahora. Mare Crisium fue el objetivo de 3 misiones soviéticas del programa Luna, aunque con distinta suerte. La Luna 15 fue la misión con la que la Unión Soviética intentó competir con Apolo 11. Estaba diseñada para ser la primera en recolectar automáticamente muestras de la superficie lunar y traerlas a la Tierra, pero terminó estrellándose el 21 de julio de 1969 en Mare Crisium. La hazaña de traer por primera vez y de manera automática muestras de la superficie lunar la cumplió la Luna 16, pero en el Mare Fecunditatis. El 6 de noviembre de 1974, la Luna 23, también diseñada para traer muestras de suelo lunar a la Tierra, alunizó en el sur de Mare Crisium, pero el sistema de extracción de muestras no funcionó, y 3 días después se perdió contacto con el lander. Finalmente, fue la Luna 24 la que alunizó en el sur de Mare Crisium el 18 de agosto de 1976 y fue un éxito, recogiendo 170 gramos de suelo de Mare Crisium a una profundidad de 2 metros, y dichas muestras llegaron a Siberia el 22 de agosto de 1976. Fue la última misión lunar soviética, fue el último alunizaje controlado hasta 2013, hasta la misión Chang'e 3 de China, y fue la última misión en recolectar suelo lunar y traerlo a la Tierra hasta 2020, cuando esa hazaña la hizo la misión china Chang'e 5. Pero la misión Luna 24 al parecer descubrió agua en la Luna. Arlene Krotz desenterró esta historia en The New Moon. A principios de la década de 1970, la luna seca era una ciencia establecida, especialmente entre los geólogos lunares de los Estados Unidos. Si hubiera sido diferente, la última misión de la carrera lunar por parte de los soviéticos podría haberlo cambiado todo. ¿Por qué? Porque descubrió agua dentro de la luna. En cambio, fue ignorada. Luna 24 devolvió una carga útil especial. Los científicos del Instituto Vernadsky de Geoquímica y Química Analítica encontraron que la muestra del núcleo contenía aproximadamente 0,1% de agua en masa, vista en espectroscopía de absorción infrarroja. Una detección unas 10 veces por encima del umbral. La señal del agua tendía a aumentar más profundo debajo de la superficie lunar. El título original de su artículo en la revista en ruso Geoquimia en febrero de 1978 se traduce como, con signo de interrogación, agua en el regolito de Mare Crisium, Luna 24. Ahí indican que la muestra no muestra tendencia a absorber agua del aire, pero no están dispuestos a arriesgar su reputación en afirmaciones absolutas sobre la ausencia de contaminación terrestre. No obstante, reclaman todas las precauciones posibles y subrayan que se debe dar seguimiento a este resultado. Ningún otro autor ha citado nunca el trabajo de Luna 24 hasta este libro. Esta es una cita de Arlene Krotz repetimos, el libro llamado The New Moon, y termina la cita: pasó una generación sin más investigaciones sobre la hidratación lunar. Esta afirmación de Krotz en el libro citado, que es uno de los más fascinantes que se puedan leer sobre la Luna, nos lleva a prestar más atención a la epistemología y a mirar de manera adulta las afirmaciones de la ciencia y sobre la ciencia. No con la mirada de los auténticos fieles que siguen a la ciencia, como tan nefastamente se ha impuesto actualmente, como si la ciencia necesitara que sus afirmaciones fueran creídas, cuando en realidad lo que se necesita es que sean discutidas. Los divulgadores de la astronomía nos dicen en general que el método científico consiste, por decirlo de manera simple, en proponer una hipótesis y luego probarla. Es decir, someter esa hipótesis a una falsificación experimental. Y una vez probada dicha hipótesis, se transforma en una verdad, pero una verdad provisional, porque siempre podrá ser refutada por una hipótesis contraria. Es lo que se conoce como falsacionismo. La concepción popperiana de la ciencia sería una especie de juego de caballeros. Bien, sabemos que no es así. Thomas Kuhn es el autor más importante de la teoría de los paradigmas científicos, que nos dice que la ciencia no evoluciona aislada de la sociedad, sino que los cambios, que no se dan en batallas caballerescas entre hipótesis a ser demostradas, sino que la ciencia avanza dentro de un paradigma dominante y no cuestionado, o muy poco cuestionado. Los cuestionamientos no son tenidos en cuenta porque el paradigma funciona bien. Por ejemplo, el paradigma tolemaico de la Tierra en el centro del universo permite cálculos astronómicos muy precisos y derivaciones tecnológicas como la navegación
las anomalías, como el movimiento retrógrado de Mars, no alcanzaban a cuestionar el paradigma, pero en la época de Galileo las anomalías se acumularon tanto, en buena medida por el telescopio, que hicieron que convencieron a un número importante de astrónomos que suscribieron la revolución científica heliocéntrica. La batalla entre los dos paradigmas lleva un tiempo, finalmente hay uno que se impone y pasa a ser dominante, sofocando las críticas hasta que se llegue a un nuevo punto crítico. Entonces veamos cómo se aplica la epistemología al descubrimiento soviético. Si la ciencia funcionara como pretende el falsacionismo de Popper, que es como los científicos se perciben a sí mismos y como la sociedad percibe a la ciencia, la hipótesis de la luna sin agua hubiera sido desafiada por el descubrimiento de 1978, que hubiera llevado experimentos para demostrar si la nueva hipótesis era falsa o verdadera. Experimentos que hubieran decidido el cambio de teoría. En realidad, el estudio soviético fue simplemente ignorado. No llegó a ser ni siquiera ridiculizado, porque no encuadraba con el paradigma dominante, que era luna seca. No hubo repercusión, no hubo competencia de hipótesis, no hubo experimentos para comprobar, ya que los experimentos suelen tener el sesgo de confirmación de la teoría dominante. La luna seca fue la ciencia normal hasta que el descubrimiento de la sonda india Chandrayaan en 2009 rompió definitivamente ese paradigma y hubo una revolución hacia el paradigma luna con agua. Las revoluciones científicas se dan cuando las anomalías se hacen tan importantes que hacen dudar del paradigma dominante. Una anomalía no es suficiente, como vimos con el descubrimiento de agua en Mare Crisium en 1976, que fue publicado en 1978.